hace referencia al Evangelio de la próxima semana, ¿no es Sí, cierto? exactamente, del domingo, solo que hay lugares en los que pasan Corpus Christi, jueves, Wow. al domingo, y ya hay lugares en que se celebra el 11º domingo del tiempo ordinario. Perfecto, entonces pensando Entonces, en el 11º el domingo del tiempo ordinario, muy ¿verdad? bien. Porque celebran la fiesta del Corpus Domini, del Corpus Christi, así llamado, ¿verdad? El jueves. Me encanta que hablemos de misión, padre, porque muchos pierden sentido de vida, como Exacto. que no saben por qué estamos aquí. Entonces, me encanta. Adelante. Ahí está, muy bien, pues el próximo domingo el Evangelio nos tiene preparado nada más y nada menos que el así llamado discurso misionero. No hay que olvidar que el evangelista Mateo divide su Evangelio en 5 grandes discursos. Una introducción, 5 grandes discursos, y luego viene la pasión. Este discurso es el discurso misionero. ¿Por qué? Porque primero Jesús, capítulo 5, 6 y un cachito del 7, ha tenido las palabras, lo que se llama el discurso de la montaña. En el discurso de la montaña Jesús nos dice cómo nos debemos comportar, son sus palabras. Luego viene una serie de milagros, hechos, capítulos 7, mitad, 8 y parte del 9. Terminados los hechos y las palabras, viene el envío. Así organiza Mateo su evangelio. Y luego hay que tener en cuenta que él tiene enfrente nada más y nada menos que una comunidad ya más o menos formada, con una serie de dificultades. No pensemos que se sentó y dijo, bueno, ahora les voy a contar la vida de Jesús, ahí les va, ¿verdad? ¿Dónde nació? ¿Cómo fue? Cada evangelista organiza su evangelio, lo que nos va a comunicar, pero tiene enfrente una comunidad concreta, con unas dificultades concretas, con unos enemigos que son los judíos. Esta comunidad no puede vivir libremente, etcétera, etcétera. Pero él siente la fuerza de transformar aquella comunidad con las palabras de Jesús. Por eso inicia así: en aquel tiempo, al ver Jesús a las multitudes, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a los 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros, curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo el publicano. Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo. Simón el cananeo, y Judas Iscariote, que fue el traidor. A los 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. Pues aquí tenemos una serie de secciones. La primera es que Jesús, al menos así nos lo presenta Mateo, ve estas multitudes extenuadas y cansadas como ovejas sin pastor y se compadeció de ellas. Esto es lo primero que tiene que tener un apóstol, lo primero que tiene que tener un sacerdote, un predicador o un catequista en su corazón: compasión por los sufrimientos de los demás. No tiene que tener estrictamente hablando la ciencia de la comunicación y el dominio de la teología y los temas bíblicos y la voz muy bien o el bailecillo a punto o la emoción o no sé cuánta cosa. Ni siquiera el gusto por hacerlo. ¿Por qué? Porque no depende de gustos, es una misión, es un envío. Y hay alguien que es el que envía. Y en este caso el que envía es nada menos que el Padre envía al Hijo, Jesucristo, y Jesucristo envía a sus apóstoles. San Juan lo dice bien claramente: como el Padre me envió, así los envío yo. Y Jesús nos dice cuál es esa condición: tener compasión. Muchas veces no entendemos muy bien la palabra compasión. Entendemos enseguida que compasión es ver uno que sufre y ¡ay, pobrecito! Como tenerle lástima. Exacto, lástima.
Compasión es una palabra latina, compasio, es decir, pasio, una pasión es un sufrimiento profundo del alma. Y aquí también la palabra sufrimiento no está bien traducida, es algo así como la mezcla de lo que tienes de fuerte, que te toca, que te hiere, que está allá adentro, que participas, que estás involucrado. Compatere es sufrir con alguien. Y Jesús ve y sufre porque dice que andaban estas ovejas descarriadas como ovejas sin pastor. Mucha gente no tiene esta idea, no las ha visto nunca unas ovejas sin pastor, cuando andan perdidas, desbalagadas, ¿verdad? Hay que tener un poquito de experiencia también de los campos y de la vida pastoril. Yo debo decir que nunca la tenía y sin embargo los años que vivía en España me gustaba ir a caminar por las campiñas de la meseta castellana. Ahí había muchos rebaños, muchos pastores. Y yo no les hablaba a las ovejas y las ovejas no le hacían ningún caso. Y apenas abría la boca el pastor, dejaba oír sus sonidos, como él les llamaba, sus silbidos, y enseguida todas las ovejas se ponían en movimiento. De inmediato. Y tú dices, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué hay aquí? Es verdad, Jesús dijo que no seguirán a un extraño porque no conocen la voz de los extraños. Pues cuando estaban todos estos pastores por ahí, gente muy sufrida porque hacía mucho frío y tenían que sacar las ovejas. Cuando hacía mucho calor tenían que sacar las ovejas, llovía o no llovía, tenían que sacar las ovejas. Y entonces cuando Jesús dice yo soy el buen pastor, evidente que se necesita esa compasión, compatere, ese sentir con las ovejas. Condición, por lo tanto, para ser un enviado, tener un corazón compasivo, capaz de entrar en la vida del otro. El Papa Francisco en sus primeros discursos decía que nosotros, sacerdotes, predicadores, teníamos que oler a oveja. Así es. Oler a oveja. Pues aquí está el primer paso. El primer paso del Evangelio es que Cristo siente compasión, así lo presenta Mateo, y se interesa. Mete los pies en los zapatos, mete toda su vida en los vestidos de aquellas personas, comparte su vida, comparte su suerte, comparte su momento. Eso significa tener compasión. Y las ve extenuadas y cansadas. Yo me pregunto, ¿acaso ha cambiado el mundo que tenía Mateo enfrente y el que vivimos ahora? No vivimos enfrente de gente cansada y extenuada. Basta que uno se acerca un poco a sus puntos de sufrimiento y tú dices, ¿cuánta gente cansada y extenuada? ¿Por qué? Porque andan como ovejas sin pastor. Ahí está el primer paso. Y luego Jesús sigue diciendo, la cosecha es mucha, los trabajadores pocos. Rueguen al dueño de la mies. Aquí hay otro punto importantísimo del Evangelio de hoy. ¿Cuál es? Que la mies no es nuestra. Nosotros sacerdotes, ni obispos, ni papas, somos dueños de nada. A veces nos constituimos en dueños, en el sentido de que determinamos, mandamos, quitamos, ponemos, si queremos, incluso las cosas sagradas, hacerlas a nuestro gusto y medida. Y nos olvidamos que somos solo servidores. El gran Papa Benedicto XVI, cuando lo eligieron Papa, ese mismo momento dijo, somos siervos inadecuados, utilizó esta palabra, por no utilizar la palabra inútil, inadecuados de la viña del Señor. Somos siervos. Ojalá, y eso hay que pedírselo a Dios, que tengamos siempre presente que la grey la mies, es propiedad de Dios. Dice, ruéguenle. ¿Por qué? ¿Acaso no es necesario rogar? Sí, es necesario rogar. Él dijo, ruéguenle. Ruéguenle no porque Él no sepa lo que se quiere. Él sabe lo que quiere. Pero cuando nosotros rogamos, nos damos cuenta de lo que es necesario. Es así cuando nosotros hacemos oración, pedimos algo a Dios. No es que Dios no sepa lo que nos pasa y de lo que necesitamos, lo que nosotros necesitamos. Él lo sabe muy bien. Los que no sabemos somos nosotros, cómo comportarnos de frente a situaciones de dolor, de prueba, de tristeza, de angustia, de heridas, de desesperación. No sabemos hacerlo. Eso significa rogar. Es decir, aprender a entrar en el ritmo de la voluntad de Dios. Y esto es lo que nos hace humildes, por eso Dios nos invita tanto a vivir la humildad, es reconocer que estamos necesitados de Él. Qué bonito, vamos a prepararnos, este domingo vamos a escuchar este evangelio. En algunas iglesias, o aquí en México en general,
vamos a escuchar... Depende de las diócesis muchas veces. Depende sí, del obispo local, de ¿no? los obispos, sí. La conferencia a veces los pasan, a veces los dejan. El misal, que es el punto de referencia, deja la opción. Muy bien. Bueno, pues es probable que escuchemos esta lectura este domingo y que reflexionemos en cuál es nuestra misión, cómo hay un Dios hermoso, se hizo hombre por nosotros y nos habló claro de qué va la vida. Tenemos misión y Él dijo todo lo que podemos hacer. Empezar por esto que es compadecernos, aprender a sufrir con otro, tener este corazón generoso que no solo se mira a sí mismo, sino que sabe mirar a los demás. Bella reflexión que nos haga profundizar